que reciba la palabra del Señor. Vamos a ponernos de pie y recibir a la pastora María para que nos traiga la palabra de esta noche. Te amamos, Dios, te bendecimos y te glorificamos, Padre Santo. Te presentamos, Señor, a la pastora María en esta noche, Señor. Estamos aquí delante de tu presencia, Padre amado, y tú has puesto una palabra en el corazón de ella, Señor. Sé tú pasando, Padre amado, carbón encendido por sus labios y derramando unción fresca sobre ella, Padre amado. Que tu cobertura esté de continuo en ella, Señor, y que el gozo de la salvación, Padre amado, esté en cada uno de nosotros. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Bueno, estoy aquí para dar el estudio bíblico, sustituyendo a Julie, que no tiene sustituta, porque ella es una excelente maestra. Pero vamos a hacer, ¿verdad?, lo que Dios ha puesto en nuestras manos para hacer de la mejor manera que podamos. Amén. Y quise, cuando el pastor me avisó que debía hacer esto hoy, estuve orando y quise traer un tema que es muy importante para la vida de los creyentes, y un tema que es cotidiano para la vida del pueblo de Puerto Rico. Y ya mismo les voy a explicar, ¿verdad?, porque es un tema cotidiano. Vamos a empezar hoy un estudio bíblico sobre el manejo de la ira, o el manejo del coraje, del enojo. Y entiendo que esto es muy pertinente para la vida de la iglesia por varias razones. Primero, es muy importante que la iglesia conozca lo que la Biblia dice sobre este tema. A veces pensamos que eso es un tema para los psicólogos y los psiquiatras, y que la Biblia no tiene nada que decir. Pues sí, la Biblia tiene muchísimo que decir sobre este tema. En segundo lugar, creo que es un tema muy pertinente porque uno de los graves problemas sociales que nosotros tenemos en este país es la falta de control de las emociones de los hombres y mujeres de nuestro pueblo, especialmente de la emoción del enojo, del coraje, de la ira. Por eso vemos titulares terribles de cosas que pasan, de gente cegada, ¿verdad?, por esta emoción, que bien usada es tremenda, pero mal usada puede ser destructiva. También es muy importante porque la iglesia tiene un trabajo que hacer. Si usted no conoce sobre este tema, usted no podrá ayudar a una persona que todavía no tiene conocimiento bíblico a cómo manejar su ira y su coraje. Así que si usted no tiene problemas con ese departamento de su vida, si usted no tiene problemas, hay gente afuera que tiene problemas y que necesita escuchar cómo puede manejarlo, porque no todo el mundo tiene $75, $80 o $100 para pagarle a un psicólogo para que le diga, ¿verdad?, pagarle por hora para que le diga lo que la Biblia ya dijo. ¿Eh? Así que es muy importante que usted aprenda sobre este tema, no solo para aplicarlo a su propia vida, sino para poder ser de ayuda, poderle dar herramientas, tal vez a su compañero de trabajo, a su amigo, a su amiga, a su familiar, a quien sea que usted conozca que tiene problemas manejando sus corajes. ¿Amén? Y todos conocemos a alguien con ese problemita, ¿verdad? Vamos a buscar en la Biblia, vamos a comenzar buscando en la Biblia usando un versículo base que hay aquí muy interesante en el libro de Santiago. Santiago dijo algo tremendo. Santiago capítulo 1, vamos a mirar el versículo 19 y el 20.
voy a pedir que lo busquen y le vamos a dar lectura a ese versículo, a esos dos versículos. Muy buenos, ¿verdad? Muy interesantes. Si alguien lo tiene, puede leerlo. Me gustaría que alguien... Santiago capítulo 1, versículo 19 y 20. Ajá, Edwin. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ajá. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para escuchar, de esto para hablar, de esto para enojarse. Pero porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Muy bien. Esto es palabra de Dios, ¿verdad? Así que todos conocemos lo que es estar enojado. ¿Quién no sabe lo que es eso? Oiga, mentira, porque sabemos que todos en algún momento nos hemos enojado, sabemos lo que es eso, ¿verdad? Porque el enojo es una reacción, escuche bien, emocional muy poderosa que todos, absolutamente todos, en algún momento de la vida hemos experimentado. Es un fuerte sentimiento de intensa molestia. Cuando usted tiene coraje, usted está molesto, intensamente molesto, o indignación como resultado de una amenaza, de algo que amenaza, le amenaza a usted su integridad, su dignidad, su vida, una injusticia, nos indignamos, nos da coraje con la injusticia, ¿verdad? O una ofensa real o imaginaria. Puede ser real, pero probablemente la ofensa puede ser imaginaria. ¿Ok? Así que un dato que tenemos que decir es que Dios nos creó a cada uno de nosotros con la capacidad de enojarnos. Mire qué tremendo. De manera que es una emoción puesta por Dios. Eso es tremendo. Así que es normal y lógico que nos enojemos. El problema no es que te enojes, sino lo que haces. Amén. ¿Cómo reaccionas? Lo que dices, lo que haces cuando estás enojado. Ahí es que está el problema. Por eso es que tenemos que aprender a manejarlo, ¿verdad? Sabemos que nosotros manifestamos el enojo a través de agresiones. Agredimos a los demás cuando estamos enojados. A través de rabia, nos dan rabietas. ¿Pero ha visto una persona enojada con una rabieta? Terrible, ¿verdad? Montamos en cólera, coraje de esos terribles, ¿verdad? En furia, en odio. O sea que es mal manejadas, son emociones completamente negativas. Es interesante que la Biblia no omite los relatos de hombres de Dios que se enojaron. Están ahí para que nosotros los veamos. De hecho, la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, está lleno de relatos que narran a un Dios enojado. Dice en la Biblia que Dios se enojó con su pueblo porque violaron el pacto. Y varias veces vemos a Dios enojado con el pueblo. No sé si recuerdan el incidente cuando Dios estaba tan furioso con el pueblo que le dijo a Moisés: voy a terminar con este pueblo y te voy a dar un pueblo nuevo. Tan enojado estaba Dios. Le dijo: termino con ellos y te doy un pueblo nuevo. Pero Moisés intervino e intercedió a favor del pueblo, ¿verdad? La Biblia también nos narra sobre Jesús enojado. Y en Marcos 3,
del 1 al 5, en la narrativa del hombre de la mano seca, vemos a Jesús sanando a este hombre y a los fariseos murmurando sobre lo que Jesús había hecho. Y el versículo 5 de esa narrativa dice algo interesante, dice: Jesús les miró enojado y muy apenado por su ceguera. De manera que vemos a un Jesús que se enoja. Hay otra narrativa en Mateo 21, capítulo 12, donde Jesús se indignó por el comercio que había en el templo. Los cambistas del templo estaban oprimiendo a los pobres. ¿Sabe lo que pasaba con eso, verdad? Vendían animales para el sacrificio en el patio, en el atrio del templo. Y los pobres que venían a adorar al templo, a presentar el sacrificio, tenían que caminar por días y días. Y se supone que usted presentara un animal perfecto, no podía tener ningún defecto. Entonces, si traían el animal desde tan lejos, cuando el animal llegaba ya estaba defectuoso. Se podía caer, se podía lastimar. Así que los pobres y toda la gente decidía comprar ese animal para el sacrificio en el templo. Y como buenos comerciantes, ¿saben lo que los cambistas hacían, verdad? Vendían a sobreprecio estos animales, explotando a la gente. Y los cambistas, los que cambiaban las monedas, los exprimían, le daban menos dinero por el valor de sus monedas como buenos comerciantes. Así que cuando Jesús llega al templo y ve este abuso, los abusos nos enojan, ¿verdad que sí? Cuando Jesús ve este abuso, la Biblia dice que se enojó y viró las mesas de los cambistas, tiró todo patas arriba. Se indignó. Pero la manifestación de enojo de Jesús, así que no coja cuando para virar las mesas de su casa cuando esté enojado, diciendo que Jesús la tiró, no coja en ese trigo que no va. Porque la manifestación de enojo de Jesús fue una manifestación justa a favor de los pobres y los oprimidos. De hecho, abrió lugar para que todo aquel que no podía entrar, entrara al templo. Así que la ira de Jesús, aunque estaba muy enojado, no se tornó en resentimiento, ni en amargura, ni en odio. ¿Verdad? Fue una ira justa, y hay una gran diferencia entre esta ira y la furia ardiente contra otra persona. Hay una gran diferencia. Jesús estaba atacando la acción de los fariseos, no a los fariseos, la acción. De hecho, se necesita de esta ira justa, de la ira santa, para poder resolver algunas situaciones de injusticia. Claro que sí. Se necesita del coraje. Los esclavos fueron liberados porque Abraham Lincoln se indignó ante la opresión y el maltrato de los esclavos. Eso es tremendo. Rosa Parks se enojó con la injusticia del prejuicio racial y terminó con la segregación racial. Y podríamos mencionar muchas otras personas de la historia que se enojaron por una injusticia particular. De hecho, las mujeres maltratadas que sufren violencia doméstica no resuelven el problema hasta que están a punto de hervir, hasta que están completamente enojadas.
con la situación. Mientras esté chilling, se van a quedar ahí. Así que nosotros disfrutamos hoy de derechos logrados por gente que se enfogonó de verdad, que se molestó y que hizo lo que tenía que hacer. Así que el problema no es la ira. Ya dijimos que es una emoción puesta por Dios. Sino el problema está en la ira negativa y descontrolada, que nos lleva a decir cosas a decir y hacer cosas que pueden dañar nuestra vida y la vida de los demás. Claro que sí. Es tan reciente como hace un par de años, un hombre en el Expreso, vino uno, le dio un corte pastelillo, ¿verdad? Y él se puso furibundo, empezó a perseguir el otro hombre, a decirle toda clase de improperios y a sacarle el dedo y a decirle, pero no sabía quién era el otro. Así que el otro sacó una pistola que tenía y ¡pam! ¡Bam, bam! Disparó y fue una tragedia terrible donde murió su niña de unos 4 o 5 años que iba montada en el cárcel. Por un momento de coraje, por no manejar la ira negativa. ¿Sabe? Caín asesinó a su hermano porque estaba celoso y resentido, tenía mucho coraje con él. Y sabemos que perdió su familia, tuvo que salir huyendo, apartarse de su familia. Jonás se molestó cuando Dios le ordenó que predicara arrepentimiento a los enemigos de Israel. Se enojó, se puso furioso. Pero cuando obedeció el pueblo de Nínive, sabemos la historia, se arrepintió y se volvió a Dios. Y esto, en vez de darle contentura a Jonás, alegría, lo que hizo fue que le irritó aún más. Porque los ojos de Jonás no estaban puestos en la voluntad de Dios, sino en sus propios deseos y prejuicios. Así que se llenó de amargura y lamentablemente la última escena que tenemos sobre Jonás de la vida de él es una escena de hostilidad y frustración, furioso, metido debajo de un veneno. Este versículo que leímos del libro de Santiago dice lo siguiente a la iglesia: todo hombre, escuche bien, eso incluye a las mujeres por supuesto, sea pronto para oír. Si usted se aprende ese versículo nada más ya está. Tardo para hablar, tardo para airarse, para llenarse de coraje. Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué usted cree que está diciendo Santiago? ¿Qué está diciendo Santiago? Pregunto, es una pregunta para ustedes, no es retórica, es para que la contesten. ¿Ah? Dominio propio, muy bien. ¿Qué más está diciendo Santiago? ¿Ah? A escuchar y analizar, tremendo, antes de actuar. ¿Ah? Sabiduría, muy bien. ¿Ah? Muérdete la lengua, eso mismo es lo que Santiago está diciendo. ¿Cómo es? Lo dijo Santiago. Santiago le está diciendo a sus lectores qué hacer y qué no hacer. ¿Ok? Pone énfasis no en hablar, escuche bien que nosotros tenemos un problema con la boca, sino en escuchar. Para Santiago, escuche esto, es más importante escuchar
escuchar que hablar, y para Dios también. Por eso nos dio una lengua. ¿Cuántas lenguas? Una. ¿Y cuántos oídos? Dos. Así que escuchar es más importante que hablar. Pero ¿qué es lo que nosotros queremos siempre? Especialmente cuando estamos furiosos, enojados, discutiendo con alguien. Imponer nuestro punto. Así que escuchar, sabemos que es un arte difícil de dominar. ¿Por qué usted cree que escuchar es tan difícil? ¿Por qué usted cree? ¿Por qué? No creemos que todo el tiempo tenemos la razón. Que tenemos la razón. ¿Y eso habla de quién? Mi, mío, yo. ¿Sabe? Para poder escuchar significa que te tienes que olvidar de ti. Y ahí está el problema. Aleluya. Ahí está el problema, porque nosotros somos centrados en quién. Mi, yo, mío. Para uno escuchar al otro, se tiene que olvidar de uno y centrar tu interés en la persona que está hablando. Así es. Escuchar es el arte de cerrar la boca, como dijo Santiago. Cerrar la boca y abrir los oídos. ¿Y qué más? El corazón. Porque una de las cosas que tiene que desarrollar el creyente, especialmente los pastores y las pastoras, es escuchar, aprender a escuchar con el corazón, no con los oídos. Interesante, ¿verdad? Dos cosas completamente diferentes. Así que, para tú poder escuchar a alguien, tienes que cerrar tu boca. Cierra la boca. No hay manera de que dos personas se puedan escuchar si las dos están hablando a la vez. Uno de los dos tiene que cerrar la boca, abrir los oídos y el corazón. ¿Alguien lo tiene que hacer? ¿Sabe cuántas discusiones inútiles nos ahorraríamos? ¿Cuántas rabietas? ¿Cuántas subidas de presión arterial que se dispara cuando estamos con la adrenalina en 1000? Si escucháramos, ¿pero qué hacemos? Cuando estamos enojados, cerramos los oídos y el corazón y abrimos ¿qué? La bocota. O sea, eso es lo que hacemos. Y es interesante porque cuando nosotros hacemos eso, perdemos la habilidad de escuchar. Es interesante, yo no sé si usted ha visto una pareja discutiendo, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Puede ser dos personas. Ambos tratando de imponer su punto de vista. Y están ahí, uno cerca del otro, mientras más cerca mejor, porque mientras más cerca, más me voy a imponer. Y si soy más alto, mejor. Y si no soy más alto, me pongo en la punta del pie para que tú me escuches. Así que oramos. Pero cuando hacemos eso, perdemos la capacidad de escuchar. Y empieza la discusión y ambos están exponiendo sus puntos de vista sin control, sin escuchar. Se han hecho y solo han abierto la boca. ¿Okay? Y cuando yo estoy discutiendo contigo con mucho coraje, lo único que yo estoy pensando no es en ti, sino en cuál es la respuesta que te tengo que dar.
Eso tú me das un golpe y yo estoy preparando el golpe que yo te voy a dar a ti. Bendito Dios. Y lo que vemos es a la otra persona moviendo la boca. La vemos que está hablando, pero no estamos escuchando absolutamente nada. La Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y escuchar al otro, a la otra. Cuando usted quiere escuchar a alguien, relájese, desmóntese, póngase blandito. Porque si tiene la guardia arriba, no hay manera de que usted lo escuche. Siéntese. Usted escucha mejor cuando se sienta porque está bien relajado. Así que escuchar es amar al prójimo como a uno mismo. Yo pienso que tú estás mal en tu planteamiento, pero yo te voy a escuchar porque te amo. Me voy a olvidar de mis prejuicios y mis ideas persistentes, de todas mis opiniones pasadas. Me voy a olvidar de eso. Poderoso Dios. Y te voy a escuchar porque te amo. Eso no es fácil, pero se puede, ¿verdad, pastor? Amén. Así que es amarlo, escuchando sus preocupaciones y sus problemas. Cuando usted hace eso, le está diciendo a la otra persona, escuchen, el mensaje entre líneas, le está diciendo, tus problemas son lo suficientemente importantes para mí como para ser escuchado. ¿Qué yo estoy haciendo? Le estoy diciendo a la otra persona, tú tienes valor para mí, tú vales. Como tú vales para mí, yo te voy a escuchar. Cuando no le escucha, le está diciendo, me importa un bledo lo que tú pienses. No vale nada para mí. Mire, hermano, ese mensaje entre líneas que nosotros enviamos con las acciones nuestras son terribles. Entre líneas es que están ahí, que usted no los ha expresado con su boca, no los ha dicho, pero los leemos ahí, como si lo estuvieran escribiendo. Por eso es que usted le dice algo, si tú lo que me quieres decir es esto, pero si yo no he dicho eso. Sí, pero entre líneas lo escribiste clarito. Y la otra persona lo agarró. ¿Ok? Así que, cuando Santiago nos dice que seamos tardos, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué es tardarse? ¿Qué es cuando tú te tardas para hacer algo? Que no lo haces corriendo, que lo haces lento, pausado. En vez de ser de la gente que tiene la mecha corta y prende de medio maniguetazo, sin darle maniguetazo completo ya estás prendido. Tienes que ser de la gente que tiene la mecha larga. Tanto para llenarte de coraje. Cuando hayamos concluido este estudio bíblico, usted va a saber cómo es que usted puede tardarse en llenarse de coraje. Mire, el salmista David dijo algo tremendo. En uno de sus salmos él dice, Dios, pon guarda a mi boca. Señor, pon un policía en mi boca para que no me deje hacer lo que es incorrecto, no me deje decir lo que yo no debo decir. Esa sería una oración tremenda. Señor, pon guarda en mi boca, que yo sea de los que se tarda, que aumenta mi mecha, Señor, que la mecha mía llegue de aquí a Ponce. Cuando me pisen el carro, yo pueda, ¿verdad? Tardarme en hervir. Para que el agua caliente hierva, usted la tiene que poner y esperar que, ¿verdad? Ni siquiera el agua hierve al instante. A menos que la ponga en el microondas y se tarde un par de minutos, ¿verdad? Así que Santiago nos está diciendo, tárdate, tómate tu tiempo, no hables precipitadamente, piensa primero
No tengas prisa por contestar. Porque cuando tú haces eso, cuando tú piensas primero, cuando te tardas, cuando meditas, cuando evalúas, cuando te tomas tu tiempo, entonces puedes estar consciente de las palabras que vas a decir, las escoges. Te da tiempo a escogerlas, pero cuando es deprisa, ahí zumba lo primero que se te ocurre. ¿Sabe? La Biblia dice que tendremos todos que dar cuenta en el día del juicio, porque hay un juicio, de cada palabra descuidada o ociosa que se haya dicho. Y dice más, Mateo 12, 36, 37, dice, porque por nuestras palabras, esto es serio, hermano, esto es serio, por nuestras palabras seremos absueltos y por nuestras palabras seremos condenados. Eso es terrible. O sea que nuestras palabras tienen una decisión para nuestra vida. El proverbista Salomón dijo en Proverbios 10, 19, en las muchas palabras no falta el pecado. Cuando usted habla sin control, usted peca. Pero quien reprime su lengua es sabio. Sea sabio. Hable menos y escuche más. En los arranques de ira se dicen cosas que nunca debieron decir. El libro de Proverbios dice que hay palabras del hombre que son peor que la herida de una espada. Uy. Así que la herida que causas con lo que dices, aunque pidas perdón, aunque te arrepientas, aunque te disculpes con el otro, esa herida está ahí. Porque a diferencia de una computadora, la mente no borra absolutamente nada. No borra. Así que si usted es de lo que cuando se enfurece ofende, después pide perdón y se cree que ya todo está resuelto, está equivocado. Porque nuestra mente está dividida en el consciente, en el subconsciente y en el inconsciente. ¿Saben eso? Básico, psicología básica, ¿verdad? El consciente es lo que pasó hoy, el subconsciente es lo que pasó hace un mes. Bueno, oye, ¿te acuerdas hace un mes y tú haces sí, pero y ahí viene al pensamiento. Y en el inconsciente guardamos, especialmente guardamos las malas experiencias para manejar el dolor. Las guardamos allá adentro, las dejamos ahí quietecitas porque nos duele. Nos hacen la vida de cuadrito. Eso es terrible, hermano. Como están ahí guardadas, te digo, sí, te perdono, mi amor, todo está bien. Cuando vuelve a haber otro problema y le dicen algo similar o parecido, ¿qué hace el inconsciente? ¡Pum! Trae la información al consciente. Y usted no entiende por qué su esposa o su esposo se puso tan furioso, pero si yo no dije nada. Pero dijo algo que trajo del recuerdo pasado. Santiago nos está diciendo, cierra la boca cuando tengas coraje. Cierra la boca. Yo era una persona sumamente agresiva. Agresiva, pero de verdad, hermano. A mí el policía que me parara me tenía que denunciar. Terrible, una mujer. Terrible. Despiadada. Pero cuando yo me convertí, yo aprendí, y yo el que me la hacía es que la podía escribir. Se la cobraba.
O sea, a mí nadie me podía venir con cuestiones. Pero cuando yo me convertí, una de las cosas que yo tuve que poner en el control de Dios fue mi carácter agresivo, mecha corta, impulsiva. No me podían decir ni así. Y una de las cosas que Dios me enseñó fue esto, fue a cerrar la boca cuando yo tuviera mucho coraje. ¿Por qué? Bueno, porque yo sabía que yo era altamente explosiva, que era muy asertiva y que el enemigo me usaba para meter la saeta hasta lo más profundo de la vida de la gente. Las cosas que yo le decía a la gente los destrozaba. Hay gente que tiene habilidad para matar con la lengua. Bueno, la Biblia dice, la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y yo mataba con la lengua. Y yo le pedí al Señor que me quitara eso, que me ayudara. Porque yo hasta ese día pensé que era una virtud, pero no era una virtud, era horrible. Horrible. Y una de las cosas que Dios me permitió hacer fue cerrar la boca cuando estuviera furiosa. Yo siempre recuerdo, yo trabajé en el hospital de veteranos muchos años como enfermera, y la supervisora del piso donde yo estaba era terrible, una mujer amargada, una mujer horrible, y nos hacía la vida de cuadrito. Yo estaba a punto de gritarla porque era terrible. Terrible, te provocaba, te arrinconaba. Hay gente que te lleva al límite, lo sabes, ¿verdad? Gente que te lleva al límite. Usted tiene que ver qué hace con eso. Y ese día que pasó, yo no sé qué cosa, que vino con Bredes conmigo, yo me le pegué, pero bien cerquita. Ella era chiquita. Me le pegué bien cerquita y le dije, ¿sabes qué? Estoy tan furiosa, pero así suavecito, tan furiosa como usted, que si yo le llego a contestar, le voy a decir lo que usted necesita oír por años, y además le voy a dar 3 galletas. Como tengo tanto coraje, no voy a hablar con usted, no veo. Eso en manejo de conflicto se llama huida. Hay veces que nosotros tenemos, es mejor que digan aquí huyó Maisoné que aquí le embarró Maisoné. ¿Verdad que sí? Es mejor que digan, mira cobarde se fue y no me contestó, no tuvo palabras para contestar, me olvidese, que digan lo que quieran. Usted sabe lo que usted está haciendo. Así que cuando, consejo importante, ¿tienes coraje? Cierra la boca. Y habla del asunto, no es que no hables del asunto, habla de ese asunto con la cabeza que fría, porque con la cabeza hirviendo vas a meter. Así que sabemos que la gente tiene miles de excusas para justificar su ira. Es que estoy tan estresado, el trabajo me vuelve loco, las presiones, los genes, que mi papá era así, yo lo heredé de mi papá. Es que no puedo evitarlo, dicen algunos, no puedo evitar que me ponga furioso cuando la gente me hace algo. Y todas esas son excusas baratas. Santiago te dice, sé tardo para irarte, porque la ira no obra la justicia de Dios. No busque excusa. Cuando una persona está enojada, el enojo nubla su visión de lo que ha sucedido, lo interpreta de otra manera. El coraje ya se ve lo que no es. Confunde lo que está exigiendo y pierde la habilidad para trabajar con el asunto, para llegar a acuerdos. La ira hay que manejarla, ¿verdad? No es que usted dé las cosas así, pero lo tiene que hacer de la manera bíblica. Usted es un hijo o una hija de Dios. Nosotros no somos cualquier persona. Nosotros, la meta de cada creyente es parecernos ¿a quién? A Cristo, parecernos a Dios. Y la Biblia claramente establece que Dios es lento ¿para qué? Para la ira, sinónimo.
ninguno de nosotros estuviera aquí, nos hubiera consumido a todos. Y grande que en misericordia. O sea, si nosotros queremos parecernos a Dios, usted tiene que ser lento para la ira y grande en misericordia. Tener misericordia de esa pobre persona que no sabe ni lo que está haciendo ni lo que le está diciendo. Así que, desde la perspectiva de Dios, la medida de una persona no está en lo que alcanza o en los logros personales que acumula. ¿Dónde está? En su carácter, ¿verdad? En su carácter interno. Eso es lo que vale para Dios. Dios no le puede ir con títulos. Cuando usted vaya al cielo no le puede presentar a Dios los certificados y no, olvídese de eso. Así que está en su carácter interno, en su fe en Cristo y en su capacidad para vivir libre de las cosas que le pueden impedir llegar a ser lo mejor posible, lo que Dios quiere que usted sea. Todo lo que impida eso hay que echarlo fuera, ¿verdad? Echarlo fuera intencionalmente. De eso vamos a hablar, cómo es eso intencionalmente, ¿verdad? Porque es que oramos y seguimos haciendo lo mismo. Tiene que tener la intención. Así que no es una emoción que puede tener resultados terribles, que nos separa de la comunión con Dios, como sucedió con Jonás, o de los seres que amamos, como ocurrió con Caín. Además, el enojo puede impedir que alcancemos nuestras metas, como en el caso de Moisés. Mira, hay una narrativa, que no la vamos a leer ahora por cuestiones de tiempo, en el capítulo 20, el versículo del 1 al 13 del libro de Números, donde vemos a Moisés a punto de perder la paciencia. Sabemos todo lo que es eso, ¿verdad? Cuando estamos ahí en la línea finita. Porque el pueblo estaba quejándose por sus incómodas circunstancias. Y por alguna razón, en esa ocasión, que a lo mejor Moisés estaba bien cansado, usted llega bien cansado y ahí viene la esposa o el esposo, los niños, quejan que te quejes, usted se pone furibundo, ¿verdad? Disgustaron a Moisés y la respuesta de él dio inicio a una reacción en cadena que no pudo revertirse. Lo que pasaba, el problema es que el pueblo tenía sed. El ganado llevaba varios días sin tomar agua y la gente estaba irritada y hablaron contra Moisés. Y ojalá no hubiéramos muerto en el desierto, ¿para qué tú nos hiciste venir para acá? Allí estábamos mejor. Usted sabe cómo es eso. Así que cuando Moisés vio que el pueblo estaba quejándose, sintió que era injusto, hizo algo correcto. ¿Qué hizo? Fue donde Dios. Estaba enojado, pero ¿qué hizo? Fue donde Dios, mira lo que tú vas a hacer, que me tienen a punto de quebrarlos a todos. Yo vivo en esto. Así que, ¿cuáles son las instrucciones que Dios le da? Vuelve a la peña, ¿verdad? Y háblale a la peña. Esas fueron las instrucciones. Pero Moisés estaba tan furioso. Y como en la ocasión anterior, Dios le dijo, golpea la peña cuando necesitaban agua. Pero esta vez eso no fue lo que le dijo, porque ¿sabe por qué Dios no le dijo que golpeara la peña? Porque sabía que Moisés estaba a punto de golpear a alguien. Así que le dijo, háblale a la peña. El pueblo se siguió quejando y Moisés se enfogonó, levantó la vara y golpeó la peña. No una vez, sino dos. Le hizo a la peña lo que hubiera hecho el pueblo. Y dejó que el coraje lo
controlara, comenzó a regañar a la congregación y empezó a decirle: ¿qué ustedes se creen que nosotros somos? ¿Cómo ustedes piensan que Aarón y yo vamos a sacar agua de la peña? ¿Cómo? Como si fueran ellos los que iban a hacer el milagro. Ya él había visto a Dios proveer el agua. No había ninguna diferencia, pero estaba tan furioso que se nubló la razón de Moisés. Y Dios regañó a Moisés, se ofendió por lo que hizo. Sabemos que el resto de la historia, este acto tuvo consecuencias terribles. Moisés no entró a la tierra prometida. O sea que la meta que Dios tenía para Moisés se echó a perder. Dios le puede haber llamado a usted para un santo ministerio, para una obra terrible, pero si en un momentito de coraje usted le dispara a alguien, ¿sabe dónde va a pasar el resto de la vida, verdad? En la cárcel. ¿Qué hace con las metas de Dios? ¿Las echa qué? Así que las consecuencias del enojo son todas negativas. No hay una sola consecuencia del enojo mal manejado que sea positiva. Son negativas emocionalmente. Después que estallamos de ira, sentimos culpa, tenemos la autoestima baja, resentimiento, amargura, odio, depresión, olvídense, un sinnúmero de cosas. Y tiene también consecuencias para la salud. Son mortal, el coraje mal manejado es mortal para la salud. Problemas cardíacos, alta presión, úlceras pépticas, dolor del cuerpo, dolor de la espalda, ataques cerebrales y hasta gente que ha muerto por un coraje. Le voy a contar esta historia de una hermana de la iglesia que yo pastoreaba. Esta señora era difícil, muy difícil, con una hija santa, pero ella era terrible. Pues esta señora la hospitalizaron porque le dio una flebitis, yo no sé qué pasó. Y ella tenía un carácter, ahí se tenía que hacer lo que ella dijera y se acabó. Vean que si era tan tremenda, esa señora traía la silla, una silla de su casa para sentarse en la iglesia, porque ninguna de las de la iglesia era propia para ella. Pues la hospitalizaron y ella tomaba unos medicamentos para dormir. Y ella, en vez de esperar que la enfermera le diera el medicamento para dormir, las tenía y se tomó uno. Cuando la enfermera viene con el medicamento a dárselo, ella pretendía nuevamente tomárselo. Ya hacía como media hora se había tomado el medicamento y la hija que está ahí interviene y dice: no mami, tú no te puedes tomar eso. La enfermera no se lo puede dar porque hace media hora ya se la tomó. Pero ¿cómo que sí se la tomó? Porque ella las tiene. Pues esa señora se puso tan furiosa porque no le dieron esa otra pastilla, tan furibunda, se descontroló, empezó a gritar, a decir, la presión le subió a los quintos cielos. Le dio una subida de presión que se la tuvieron que llevar para intensivo a la milla. La presión le provocó un infarto, un arresto cardíaco. La tuvieron que entubar y nunca salió de intensivo. Esa murió de coraje. Un coraje te puede matar. Porque cuando usted tiene coraje, todo su organismo empieza a funcionar. La adrenalina sube a 1000. Y la presión se encampana y el corazón late, olvídate, eso es una cosa terrible. ¿Qué hora tenemos? Ojalá, el tiempo, yo pierdo la noción. ¿Esa fue la señora que le dijo a Dios que se la llevara? No, hijo, tenemos que sentarnos para contarte todas las peripecias pastorales.
Y sabe, lo más triste es que hay gente iracunda por naturaleza. Gente que prende de tocarlos, de mirarlos. Y la mayoría de esa gente, lo que ocurre con ellos es que alguien en el pasado les hirió y nunca han podido olvidar lo que le hicieron, lo que yo le estaba diciendo ahorita. No han podido olvidar. Y cuando los sentimientos vuelven a aflorar, esas personas quedan atrapadas en una resaca emocional, como si el agravio acabara de producirse. Una cosa clara es que nadie nace airado. Es una conducta que aprendida. Yo les conté de una persona de la iglesia que era tremendo, bien chulito en la iglesia, bueno, tremendo. Pero él tenía unos minutos en su vida cuando le daba coraje que él rompía todo, agredía a la esposa, agredía a los hijos, se volvía loco y lloraba como un bebé después que pasaba porque él no entendía por qué él hacía eso. Porque no se podía controlar. Entonces, cuando lo vimos en grosería, que empezamos a preguntar por su niñez, le dije, está bien, cuéntame, ¿qué pasó cuando tú eras chiquito? ¿Con quién tú te criaste? Me dijo, pastora, a los 12 años, mis padres se murieron y mis tíos me criaron. Y yo era el más chiquito de un montón de primos enormes y abusaban de mí. Todo lo que pasaba en esa casa lo pagaba yo y abusaban a mí. Y mi tío era un hombre despiadado, decía, cuando le daban una queja de mí, me cogía, me metía en un dron de agua, lleno de agua a la cabeza y me tenía ahí hasta que yo estaba a punto de morir ahogado. Y entonces me sacaba. Usted sabe la rabia que ese niño acumuló. Eso es terrible. Él dijo, tan pronto pude, me escapé de esa casa. ¿Sabe lo que pasa, verdad? Tan pronto le da coraje, se remonta y le factura a todo el mundo de la casa lo que el tío le debe y los primos. Terrible. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Terminamos? ¿Ya? Bueno, déjame terminar esta paginita. Ya, Sebastián dijo ya. Ya, ¿eh? Está bien, papá, te voy a obedecer. Ok. Bueno, déjame terminar esta página y terminamos aquí. Ya les dije que el airarse, nadie nace airado, sino que es una conducta aprendida. Y esta es la razón por qué la advertencia de la Biblia debe tomarse en serio. Dice Proverbios 22, 24, 25, no te entrometas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de nos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Por eso que ninguna madre se debe quedar en una relación de violencia doméstica, donde hay enojo, agresiones, porque los niños, tan pronto puedan, van a repetir el patrón de su papá o de su mamá, el que sea que agrega, ¿verdad? Así que el enojo mal manejado puede ser devastador, pero la energía del enojo puede ser una fuerza creativa cuando se emplea para cambiar mi propia conducta, para enfrentar a otro con su necesidad de cambiar su conducta. De eso vamos a hablar, ¿verdad? ¿Cómo lo manejamos? La energía del enojo tiene que estar dirigida hacia la causa del enojo. ¿Escuchó eso? Hacia la conducta del otro, no hacia la persona. Le tiene que decir, estoy muy enojado por lo que hiciste. Eso que hiciste me enojó. Pero si le dice, estoy furiosa contigo, ¿qué estás haciendo? Estás atacando en primera persona. Estás diciendo, echándole la culpa a él. ¿Y qué hace una persona cuando es atacada? Se defiende. Yo no, o sea, usted tiene que ir contra lo que provoca su coraje, contra el evento, contra el acto. ¿Verdad? Y aunque exprese
enojo hacia la conducta del otro, tiene que expresar aprecio por la persona. Porque lamentablemente, ¿con quién es que más nosotros nos enojamos? Con la gente que duerme y vive con nosotros. ¿Cuáles son los mayores corajes? Con la gente que está con nosotros todo el tiempo. Así que usted tiene que verbalizar su enojo, condenar la conducta, expresando el aprecio que usted siente por el otro. Eso no es tan fácil, porque usted está enojado precisamente con él o ella por lo que hizo. Así que tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Váyase con este pensamiento. Usted puede elegir sus acciones y sus reacciones. Mira qué tremendo. Yo decido si me enojo por lo que hiciste. Yo lo decido. Y más aún decido si reacciono negativamente a eso o no. Yo lo decido. Yo decido enojarme. Usted no puede decirle en un canal que tú me haces enojar. No. Yo te digo, lo que tú haces con esa información es tu problema. Hay un libro que escribió Tim LaHaye hace muchos años. De hecho, ya no se encuentra en la librería, no sé si el pastor lo pudiera conseguir, que se llama Usted se enoja porque quiere. Es un libro espectacular. Se llama así: Usted se enoja porque quiere. O sea que usted y yo tenemos la capacidad, frente a la conducta del otro o de la otra, ¿miren qué tremendo?, de elegir si me enojo y de elegir cuál es mi reacción ante el acto de la otra persona. Les dejo esa bolita en su cancha y seguimos el viernes que viene. ¿Está bueno, verdad? Muy bien. Póngase de pie. Si usted reacciona, acciona. Si usted reacciona, acciona a la otra persona. Papel. Usted puede cogerlo. Oiga, planchadito. Trata de abrirlo. Por más que lo abra, por más puerta que le dé, por más que lo planche, va a quedar arrugado. Una palabra mal dicha, una ofensa, causa ese mismo efecto. Ahora, ¿dónde está la madurez espiritual? De la otra parte, que también entiende y debe saber, siempre en parejas, siempre en lugares de trabajo, siempre cuando un jefe, usted tiene que entender que hay alguien que es más sabio que el otro. El más sabio, como es más sabio, debe silencio. Hay momentos donde realmente nosotros estamos, y es de sabio también reconocer cuál es tu botón que enciende. Tú tienes que entender si tú vas a permitir que te toquen ese botón o no. Usted le pueden decir una palabra ofensiva y usted pues quedarse callado y no reaccionar a esa palabra y dejarlo ahí. Algo que se trabaja mucho en pareja es que usted tiene que si usted se molesta, no se molesta con su pareja, se molesta con la causa o con la situación que sucedió, porque es la persona que usted ama. Pasa esto mucho en pareja. En los trabajos también sucede. Tienes un jefe que está mano a mano contigo y esa situación pues trae consecuencias. Familia, es de sabio y muy sabio no dejarse, dice la palabra de Dios, airados, pero no pequéis.
te molestaste, pero el pecado está en lo que dijiste después, en el resentimiento, en el buscar venganza. Ah, hiciste una, no te apures, que ahorita yo te voy a hacer otra. Las mujeres tienen que estar gozando con esta palabra. Porque casi siempre los hombres son los rápidos en hablar. Hombres, ¿dónde están los hombres? Seamos lentos hablando, seamos sabios. ¿Sabes lo que sucede? Que dijiste algo y lo van a hacer en tu contra. Mejor no digas nada, no ofendas. No ofendas, es mejor hablar las cosas. Tienen que entender que si dijiste algo, pues eso va a traer una situación. Familia, este tipo de manejo, hay un libro que se llama Manejando su conflicto. Y usted dice el libro que hay que enfrentar el conflicto, no engavetar el conflicto. Familia, no podemos engavetar las cosas de pareja, no las podemos engavetar, dejarla ahí, yo no voy a decir nada. No, usted busca el mejor momento y hablen las cosas. ¿Por qué estamos trayendo este tema? Dios sabe por qué. Porque el pueblo de Dios, pues, Dios trabaja en nosotros y nos va redimiendo, pero nosotros empezamos a cerrar puertas, redimimos ciertas cosas, accionamos ciertas cosas, maduramos en ciertas cosas, pero una cosa que se ve bien tarde en el pueblo de Dios, creyente, discípulos de Dios, es que no refrenan su lengua. Tienen un problema. Hay que refrenar esa lengua, y ahí es que se prueba de verdad dónde está la valentía y dónde está realmente la madurez del hombre. Levanten sus manos para podernos ir. Te adoramos, Dios. Señor, te adoramos y te bendecimos. Gracias, Padre, por